Hechos capítulo 8, verso 1 al 8. El propósito de Dios en tiempos de persecución. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Verso 8 de Hechos 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de acercarnos ante tu presencia una vez más. Creemos que tú eres real, creemos que tú existes, que estás a la mesa con nosotros y que nos vas a hablar, así como un día te sentaste con María a enseñar tu palabra. Oramos para que no nos pase como Marta, que están agobiadas y perturbadas por los quehaceres. Tú dijiste, María ha preferido la mejor parte. Rogamos que este espacio estemos atentos a tu voz y a tu palabra. Que cuando escuchemos este mensaje nos parezcamos más a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y oramos por aquellos que aún no te conocen, para que el Evangelio a través de esta palabra sea expuesto de tal manera que pongan sus vidas en arrepentimiento. Porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, en la Escritura encontramos una maravillosa historia y muy conocida de un hombre llamado Jonás. Nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que existió un profeta llamado Jonás. Jonás un día escuchó la voz de Dios cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella. Ha escuchado una orden de parte de Dios, pero nos dice la palabra de Dios que Jonás, en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis, al otro lado donde Dios lo estaba enviando. Y nos dice la palabra que cuando navegaba a Tarsis, Dios permitió que el barco donde él iba fuese sacudido y se estaba hundiendo, de tal manera que la palabra de Dios nos dice que después de investigar se dieron cuenta que era por culpa de él, lo lanzan al mar y nos dice que un gran pez se lo tragó. Y estando dentro de ese gran pez, él reflexiona y dice, tengo que obedecer a Dios. De esa manera es escupido por aquel gran pez en el lugar donde Dios le había dicho que fuera, y fue a Nínive y obedeció. En otras palabras, Dios permitió que este hombre pasara por un momento difícil para poder entender lo que él estaba mandando. Luego va a Nínive y proclama lo que Dios quería. Este escuchó la palabra de Dios y al escucharla ya en gran tribulación, ahora decidió obedecerla en vez de desobedecerla. El libro de los Hechos, capítulo 1, nos dice que Dios había dado una orden. Más adelante le voy a decir cuál era la orden. Para extender el evangelio, pero al parecer la iglesia se les había olvidado ese mandato. La iglesia, Dios permitió que estuvieran en Jerusalén, y estando en Jerusalén se nos dice la palabra de Dios que la iglesia estaba anunciando el evangelio. La iglesia estaba demostrando el evangelio, en otras palabras, milagros, prodigios y señales estaban ocurriendo. La iglesia tenía todo en común, se ayudaban unos a otros y esto era símbolo del evangelio.
y también soportaba bíblicamente el evangelio. Aquellos que preguntaban, ¿y por qué hacen esto? ¿En nombre de quién hacen esto? Nos dice la palabra de Dios que ellos entonces lo soportaban bíblicamente. Lo hemos visto en enseñanzas anteriores. Aunque con algunas cosas por mejorar, los discípulos en la iglesia en Jerusalén, nos dice la palabra, que aumentaba más y más. Con la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, nos dice que 3,000 personas se convirtieron. Luego más adelante nos dice que el número llegó a 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Así que el número aumentaba más y más. Pero cuando menos se lo esperaban, le llegó una gran persecución. Una gran persecución. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió una gran persecución? ¿Ese era el plan de Dios? Bueno, el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título El propósito de Dios en tiempos de persecución. El propósito de Dios en tiempos de persecución. Me gustaría que por favor vayamos a Hechos capítulo 8, verso 1. Hechos capítulo 8, verso 1. Cuando vamos a ese texto, hermanos, nos narra la palabra del Señor lo que estaba sucediendo. Mire lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Amados hermanos, este texto del 1 al 8 del libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a dividirlo en 2 puntos si usted está tomando nota. El primer punto es la persecución y el segundo punto, el propósito. Muy sencillo. Primer punto, la persecución. Segundo punto, el propósito. Vamos a ver como primer punto la persecución. Una vez más, vayan a Hechos capítulo 8, verso 1. Dice, y también Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. En otras palabras, ¿cuándo fue esa persecución? Nos dice el texto, en aquel día. En aquel día. Hechos capítulo 8, verso 1, nos dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Amados hermanos, ¿cuándo fue esa persecución? En aquel día. O desde ese día, podríamos decir. ¿Cuándo fue, hermanos, esa persecución? Bueno, cuando Saulo consentía en la muerte de alguien. Saulo estaba de acuerdo o aprobando la muerte o el asesinato de alguien. ¿De qué alguien? Bueno, de Esteban. En Hechos capítulo 7 nos narra cómo Esteban está proclamando el evangelio, demostrando bíblicamente el evangelio, pero nos narra la escritura cómo ahora Esteban es apedreado y lo matan a piedra. Y nos dice la palabra que ese día, el día en que están matando a Esteban a piedra, Saulo consentía en su muerte. Y mire lo que dice el verso 2. Y hombres piadosos o personas temerosas de Dios llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Es decir, que cuando ocurrió esta gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, ocurrió cuando estaban matando a Esteban, cuando dice que hombres con temor de Dios fueron a sepultar a Esteban. Fueron a sepultar a este hombre que, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio, un hombre lleno de fe, estaba predicando, proclamando el evangelio, pero lo habían matado de manera injusta. Así que ese día nos dice que estos hombres llevaron a enterrar a Esteban, y nos dice de él que lloraron mucho por él, lo hicieron gran llanto sobre él. ¿Cómo no llorar por alguien que realmente estaba demostrando que Cristo estaba en su vida? Así que cuando ocurrió esto, ocurrió esta gran persecución. Hablando de la persecución, ocurrió en la muerte de Esteban, y nos dice que ocurrió en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿cómo fue esa persecución? ¿Cómo fue? Vayan conmigo una vez más a Hechos capítulo 8,
Verso 1. Saulo consentía en su muerte en aquel día. ¿Cómo fue esa persecución? Dice, en aquel día hubo una gran persecución. ¿Cómo fue, hermanos, esa persecución? Dice que no fue cualquier persecución. Hubo una gran persecución. ¿Contra quién fue esa gran persecución? Contra la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que estaba en la ciudad de Jerusalén. Si usted recuerda, mis hermanos, una vez más, hemos venido estudiando el libro de los Hechos y el libro de los Hechos nos dice que la iglesia iba hacia arriba. Pero de manera interna nos muestra que hubo unas cosas por mejorar. La hipocresía de algunos, la falta de servicio de otros. Pero nos muestra ahora que contra esa iglesia, ese día en la muerte de Esteban, hubo una gran persecución. No dice persecución, dice gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Esa iglesia donde estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó con esa iglesia que estaba en Jerusalén a causa de esa gran persecución? Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Me gustaría que por favor tenga por favor ahí a la mano Hechos 8:1 y devuélvase por favor a Hechos 1:8. Devuélvase por favor a Hechos 1:8. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:8, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos narra que el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo, yo me voy, pero ustedes van a recibir poder. Ustedes están pidiendo un poder terrenal de cuándo va a ser restaurado el reino de Israel. Bueno, eso no les toca saberlo a ustedes. Ustedes van a recibir un poder especial. Dios en ustedes, dentro de ustedes por su espíritu. Su espíritu recibiréis poder, dice la palabra, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Ser testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que hermanos, aquí nos muestra Hechos 1:8 que Dios ya les había dado una orden, el Señor Jesucristo les había dado una orden, que cuando viniera el Espíritu Santo, el testimonio de que Cristo había resucitado no debería quedarse en Jerusalén. Debería seguir a Judea, luego Samaria. Jerusalén era la ciudad, Judea era el país, Samaria era ya aquellos que se habían apartado del judaísmo al mezclarse con otros. Ahora, si ustedes notan, Hechos 1:8, Dios había dicho que fuesen a esos lugares, pero ahora Hechos 8:1, regresen, mire lo que dice. ¿Cómo fue esa persecución? Como la iglesia estaba conforme en Jerusalén, como la iglesia recibía milagros, prodigios, señales, bendiciones, los enfermos eran sanados, aún la sombra de los apóstoles hacía que la gente se sanara, repartían sus bienes los unos a los otros. Algunos historiadores dicen que en Jerusalén se quedaron 15 años, entre 12 y 15 años estaban en Jerusalén. Cuando menos se lo pensaban, cuando la iglesia estaba en avance, cuando la iglesia estaba creciendo, Dios permite no una persecución, una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que está en Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque él había dicho Jerusalén, luego Judea, luego Samaria. Mire lo que dice el verso 2. Contra la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. ¿Quiénes eran todos? Los creyentes, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que, hermanos, hemos visto con respecto a la persecución, ¿cuándo fue la persecución? En la muerte de Esteban. ¿Cómo fue esa persecución? No cualquier persecución, fue una gran persecución. ¿Quién está en cabeza de esa gran persecución? Vayan al verso 3, por favor, de Hechos capítulo 8.
dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí nos deja ver un vislumbro de lo que era esa gran persecución. Había un hombre llamado Saulo, posteriormente lo conocemos como el apóstol Pablo, dice que asolaba a la iglesia. ¿Qué es asolar, pastor? Causaba estragos, trataba de destruir a la iglesia. Él era un judío formado en bajo la escuela de Gamaliel, un hombre docto en la palabra, y él dice, estos cristianos no pueden venir a destruir mi religión, así que matémoslos. Y dice que hacía parte de causar estragos y entraba casa por casa en Jerusalén y los arrastraba, a hombres y a mujeres los arrastraba y los entregaba en la cárcel. Bueno, hasta ese momento a Pablo se le olvidaba que Gamaliel, su mismo maestro, el que él lo había capacitado, había dicho estas palabras. En Hechos capítulo 5, versos 38 y 39, nos dice que Gamaliel, el maestro de Saulo, o el maestro de Pablo, había dicho estas palabras. Pero ahora les digo, aléjense de estos hombres, hablando de los apóstoles y de aquellos que iban a continuar. Aléjense de estos hombres y déjenlos en paz, había dicho Gamaliel. ¿Por qué? Si su plan es de parte de los hombres, fallará. Pero si es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultarán peleando contra Dios. Y el consejo estuvo de acuerdo con Gamaliel. Gamaliel, el maestro de Pablo, ya le había dicho, cuidado con estos hombres, porque si esto perdura, si esto avanza, es de Dios. Si no, eso se va a desvanecer. No vayan a estar ustedes peleando con Dios. Parece ser que Pablo se le había olvidado esas palabras de Gamaliel. Por eso asolaba a la iglesia. Posteriormente, y siendo ya un creyente, el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, una iglesia que él permitió sembrar, en Gálatas capítulo 1, verso 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahora ya es creyente y él recuerda su pasado. ¿Y qué era lo que él hacía en el judaísmo? Dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo reconoce ahora, posteriormente, que es creyente, que él asoló la iglesia, la persiguió hasta llevarla a la cárcel, los arrastraba, hombres y mujeres. Qué terrible recordar el pasado, pero él lo recordaba. En 1 Timoteo 1, verso 12 y 13 nos dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, está diciendo Pablo. ¿Y por qué lo tuvo por fiel? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, y ahí subraya esa palabra en su Biblia, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Notan? Pablo reconoce que antes de tener un encuentro con Cristo, fue un perseguidor, pero lo hizo por ignorancia y por ser un incrédulo. Así que, hermanos, Dios permite que una persona, Saulo, Pablo, posteriormente se convirtiera a él, pero Dios permitió que este hombre persiguiera a la iglesia. Una gran persecución. Una persecución que incluso yo me imagino esa escena. Imagínese la escena, cómo eran sido arrastrados. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, la iglesia estaba en Jerusalén. La iglesia estaba cómoda. La iglesia estaba muy relajada. A lo mejor tenían todo. Ningún necesitado había. Había milagros, había prodigios. Se cantaba a Dios, se adoraba. Un lugar de adoración. Dios permite la gran persecución. Ya hemos visto entonces la persecución. Dios la había permitido para que su palabra se cumpliera. ¿Cuál palabra? Él había dicho en Hechos 1:8 que serían testigos no solo en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, veamos como segundo punto el propósito de esa gran persecución. Bueno, vayan al verso 4
El propósito de la gran persecución es anunciar conforme al plan de Dios. Mire lo que dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Hay textos en la Biblia que me dan alegría. Hay textos en la Biblia que me causan impresión. Hay textos en la Biblia que me ponen a llorar y este es uno de ellos. ¿Y por qué, hermanos? Uno de los textos que me ponen a llorar y que me impacta es Hechos capítulo 8, verso 4. Mire lo que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué era lo que estaba pasando en Jerusalén? Iban casa por casa y preguntándote, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Los arrastraban y los metían a la cárcel y posteriormente iban a hacer lo mismo que hicieron con el Señor Jesús, matarlo, lo mismo que hicieron con los apóstoles, matarlos, lo mismo que hicieron con Esteban, matarlo. Pero ¿saben una cosa? En medio de esta gran persecución, les quitaron sus tierras, les quitaron sus posesiones, les quitaron su posición y no iban quejándose. No iban por otro lado diciendo, ay, es que en Jerusalén me sacaron, perdí todo. No. Ellos dicen que los que fueron esparcidos o todos los que estaban huyendo de esa gran persecución iban por todas partes, no quejándose, no diciendo estoy mal, no diciendo me sacaron de mi tierrita, no tengo trabajo. No, iban por todas partes, ¿qué haciendo? Anunciando el evangelio. Yo me imagino una persona harapienta, me imagino una persona golpeada, me imagino una persona hambrienta. Y llegaba a otros pueblos y la gente le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Te conocí que eras próspero. No se fije en mi apariencia, por favor. No mire mi apariencia. Tengo una buena noticia para ti. La buena noticia es que Cristo está vivo. No me importa cómo me vea. La salvación es real. Y eso me causa a mí cómo estos primeros creyentes sabían el evangelio. Realmente entendían el evangelio. En medio de la gran persecución nos dice que hay un pero, el propósito. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice por todas partes. La pregunta es, ¿hasta dónde fue eso todas partes? Me gustaría que vaya a Hechos capítulo 11, verso 19. Posteriormente, dando un informe, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, nos dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Notan, recuerden que el evangelio, Jerusalén, Judea y Samaria, eso hace parte del judaísmo todavía. No había avanzado hasta lo último de la tierra. Así que nos dice que los que fueron esparcidos, a pesar de la gran persecución que estaban viviendo, sin trabajo, a lo mejor le mataron sus hijos, a lo mejor se quedaron sin esposa, sin esposo, iban anunciando el evangelio. Y llegó ese evangelio hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía. El evangelio se extendió. Llegó hasta los límites del judaísmo. El evangelio, hermanos, no debería haberse quedado estancado solo en Jerusalén. Debería seguir conforme al mandato del Señor. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. En medio de la persecución, tengo la pregunta, ¿será posible hacerlo? En medio de que no tengo trabajo, en medio de que a lo mejor todo me sale mal, el negocio, me robaron, me quitaron, me están señalando por causa de Cristo, ¿será fácil anunciar el evangelio? Bueno, cuando hubo una gran persecución, ¿será posible tener fuerzas para seguir anunciando? Amada iglesia, Dios permite las grandes persecuciones en tu vida y en mi vida para que su evangelio se siga extendiendo.
Dios quiere que sigas anunciando. No te quedes callado. Si el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó y promete vida eterna, es real para tu vida, sigue anunciando el evangelio. Sigue anunciando el evangelio. Miremos un ejemplo de anunciar el evangelio conforme a la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, verso 5. Mire lo que dice. Entonces, ¿qué es el entonces? A nivel general nos dice, los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio por todas partes. Y ahora nos dice, entonces Felipe. Nos narra una persona específica. Ya no es Esteban, ahora es Felipe. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Amados hermanos, este Felipe no era el apóstol. Recuerde que dentro de los 12 apóstoles había un Felipe. No era el apóstol Felipe. Aún la palabra nos dice que todos fueron esparcidos salvo los apóstoles. Así que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. El apóstol Felipe. Entonces, ¿quién era este Felipe? Pastor, dígame por favor quién era este Felipe. Este Felipe es el mismo Felipe que estuvo con Esteban allá en Hechos capítulo 6, cuando hubo necesidad de servir mesas. Felipe era este hombre. Este hombre de buen testimonio, nos dice, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Felipe ahora entonces nos dice que no es un apóstol, pero ahora ¿qué hizo Felipe? Descendió a la ciudad de Samaria. Samaria. ¿Y qué hacía en Samaria? Les predicaba a Cristo. Anunciaba el evangelio. Felipe lo habían sacado de Jerusalén. Salió huyendo, salió corriendo, porque el que no corría a causa de que era creyente, lo mataban. Así que Felipe, mis hermanos, nos dice que salió huyendo, pero ahora desciende a Samaria y en Samaria le predicaba a Cristo. ¿Cómo nos recuerda lo que hizo el Señor Jesús en ese sector? Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Juan, el apóstol nos cuenta una historia que el Señor Jesús en vida, Juan capítulo 4, verso 4, nos dice que era necesario pasar por Samaria. En sus viajes misioneros, el Señor Jesús pasa por Samaria y se encuentra con una mujer samaritana. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Y dice el Señor Jesús que conversa con ella. Luego primero habla del agua, luego habla del marido, luego habla del lugar de culto, luego habla del Mesías. Y esta mujer termina diciendo que este era el Cristo. En Juan capítulo 4, verso 39 nos dice, y muchos de los samaritanos, hablando de Samaria, de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer. El Señor Jesús tuvo un encuentro con una samaritana y ella fue a su pueblo y les anunciaba, en Sicar, anunciaba que Cristo, que Jesús era el Cristo. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Juan capítulo 4, verso 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Juan capítulo 4, verso 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. En Samaria muchos habían creído en Cristo por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos, escuche lo que dijeron los samaritanos, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos, ¿quiénes eran los samaritanos, pastor? Samaritanos eran personas judías de las 10 tribus de Israel. Recuerden que el reino se dividió, 2 tribus quedaron al norte, 10 tribus al sur. En el sur, 2 tribus y en el norte 10. Y en el sur había una tribu que llamaba Judá, por eso eran los judíos. Y en el norte 10 tribus, pero se mezclaron con mucha gente y esas tribus se desaparecieron, por eso le llamaban los samaritanos. No se mezclaban. Pero ahora nos dice que los samaritanos, cuando el Señor Jesús los visita y se queda 2 días con ellos, nos dice la palabra del Señor que muchos samaritanos habían oído y sabemos que verdaderamente Él era el Salvador del mundo. El Salvador del mundo, el Cristo. Ellos lo habían dicho.
Ahora Felipe estaba siendo usado y había ido a Samaria porque solo estaban concentrados en Jerusalén. Y había ido a Samaria y predicaba a Cristo. Aquello que los samaritanos habían escuchado cuando el Señor Jesús estaba en cuerpo físico, ahora lo estaban escuchando por otro. Cristo está vivo. Ustedes lo vieron en persona, ahora está por su espíritu. Recordemos que aunque la gente escucha a Felipe, que anuncia el evangelio, era el mismo Señor Jesús por medio de su espíritu usando a Felipe para confirmar lo que les había dicho en el pasado. ¿Cómo empezó el Señor Jesús? El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 4 verso 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Dice que el Señor Jesús a todos los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que, hermanos, el Señor Jesús está permitiendo que otros le conozcan. Y Felipe estuvo allá mismo anunciando el evangelio. Ya hemos visto que el evangelio se anuncia conforme al plan de Dios. Él había dicho que en Jerusalén, Judea y también en Samaria, estaban en Samaria. Vimos un ejemplo como Felipe lo hace. Ahora miremos el resultado de anunciar el evangelio conforme a la palabra. Mire lo que dice el verso 6. ¿Qué pasó entonces? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Recuerdan las enseñanzas pasadas? El legado del Señor Jesús. El Señor Jesús proclamó el evangelio, demostró el evangelio con milagros, prodigios y señales y explicó el evangelio. Los apóstoles hicieron lo mismo, Esteban hacía lo mismo. Ahora vemos a Felipe haciendo lo mismo. Felipe dice que entonces el resultado era que la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe? Cristo había resucitado. El Espíritu Santo viene sobre aquellos que creen. Ellos oyendo, viendo las señales que hacía. Ahora entonces, él no solamente, Felipe, anunciaba el evangelio, sino que lo demostraba. ¿Por qué la gente estaba atenta a lo que Felipe hacía? ¿Por qué estaba atenta? Miren lo que dice el verso 7 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, diciendo, hermanos, permítanme un segundito. Lo leo textualmente. Ahora se me fue. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí había milagros, aquí había prodigios, aquí había señales. Dios estaba usando a Felipe por su espíritu. El Señor Jesús obraba. ¿Y cuál fue el resultado de ello? El resultado dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no había gozo en Samaria cuando un hombre ya no era un apóstol, ya no era Esteban, era Felipe, uno que simplemente sirvió las mesas? Ahora Dios lo estaba usando para proclamar el evangelio y demostrar el evangelio. Los paralíticos eran sanados, nos dice, los cojos eran curados, eran sanados, los que estaban endemoniados eran libres. ¿Cuál fue el resultado? Habría gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo. Concluyo con esto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El evangelio, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Como no quisieron a las buenas, se conformaron en Jerusalén, Dios permite una gran persecución. Y esa gran persecución hace
que el propósito de esa gran persecución es que se cumpla su palabra. Amada iglesia, usted me dirá, pastor, ¿y hoy en día qué representa Jerusalén? Representa tu casa. Dios quiere que anuncies el evangelio en tu casa, pero luego que sigas anunciando el evangelio en Judea, en tu ciudad o país. Pero anuncia también el evangelio en Samaria, aquellos que, ¿saben una cosa? Por cultura en Latinoamérica todos decimos que somos cristianos. Por cultura decimos que todos somos creyentes. Pero nos hemos mezclado con una y otra cosa. Algunos que dicen ser cristianos, dicen, sí, yo creo en Cristo, pero van al brujo, pero van y le rezan a algún santo, pero van y se mezclan con otras cosas como si nada pasara. Eso pasaba con Samaria. Y a Samaria le llegó el evangelio. Así que tú que eres creyente, amada iglesia, el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti cuando creíste para que anuncies el evangelio. A lo mejor dirás, pastor, estoy viviendo una gran persecución. Bueno, si a lo mejor estás pasando por una gran persecución, ponte a pensar, y es que Dios quiere que sigas anunciando. Pero déjame decirte una cosa. Si a lo mejor no has vivido una gran persecución, a lo mejor vendrá. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que se siga anunciando. Cuando venga no te tome por sorpresa. Dios lo permitió con la iglesia y el legado continúa. Pero para ti que a lo mejor hoy me estás escuchando, yo quiero decirte algo. El evangelio se anunció en Samaria. Gente que tenía una mezcla de todo conocimiento, de todo lo que significa ser Dios. Dios quiere que vengas en arrepentimiento. Y el espíritu que está en nosotros puede estar en ti también. El espíritu que Dios da a aquellos que le creen, que vienen en arrepentimiento, puede venir a tu vida. Ven en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Ven, pídele perdón y dile, perdóname, Señor, si he ido a cosas que no te agradan. Perdóname si me he mezclado con cosas que no te agradan. Ven en arrepentimiento. Ven delante de Dios y dile, Dios, quiero creer a tu palabra. Quiero que tú perdones mis pecados y que vengas, ahora que el Espíritu Santo venga sobre ti, que Dios te empodere para que anuncies a otro el evangelio de Cristo también. Si has creído, no dudes en tu corazón. Eres una nueva criatura. Dios te perdona, te sana, te libera y que anuncies, sigas anunciando el evangelio de Cristo. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. El propósito de las persecuciones es que tú quieres que sigamos anunciando el evangelio. Ayúdanos, por favor, así estamos muy cómodos en lo que estamos viviendo. Ayúdanos, por favor, a no acomodarnos tanto, de tal manera que la gran persecución nos tome por sorpresa. Y si aún estamos en gran persecución, permítenos ser como aquellos valientes, esforzados, que aquellos que creyeron iban anunciando el evangelio por donde quiera que iban. Dios mío, honra tu nombre en medio nuestro y que tu palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones. Gracias por bendecirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.